Un gol, una final, jugar en la nieve, un país sin ejército, ser el lugar del mundo con más áreas verdes protegidas. Un compromiso con el país es darlo todo para dar lo mejor. Es amar esta bandera y todas sus posibilidades. Es soñar con todo lo que podría suceder. Al igual que la Universidad de Costa Rica, es sentar un precedente como institución. Por eso queremos ser la primera universidad pública o privada en acreditar el 100% de nuestras carreras. Hoy estamos comprometidos con 25,000 estudiantes y 80,000 graduados. Transformar un país empieza por apoyar la educación. Universidad Latina de Costa Rica. ¿Qué es asumir un compromiso con el país? ¿Un gol? ¿Una final? ¿Jugar en la nieve? Un país. Manteniendo nuestro compromiso con los temas país, la Universidad Latina de Costa Rica presenta en conjunto con Noticias Columbia Desafío Político. Un espacio real para el debate de ideas y soluciones para Costa Rica entre los precandidatos que aspiran a la presidencia del país. Desde el auditorio de la Universidad Latina de Costa Rica en San Pedro, esto es Desafío Político 2018. A todos los que nos acompañan aquí en la Universidad Latina de Costa Rica, en San Pedro, y también a quienes nos siguen por medio de las redes sociales de Noticias Columbia y la Universidad Latina. Así también la transmisión que tenemos en vivo por los 98.7 FM, que es Columbia. Muchísimas gracias. Hoy estamos con este desafío político del Partido Acción Ciudadana y hay dos precandidatos que ya están mirando a la candidatura presidencial. El primero que vamos a presentar es el señor Carlos Alvarado. Nos acompaña don Carlos Alvarado, exministro de Trabajo del actual gobierno de Luis Guillermo Solís. Hola. Y también nos acompaña el señor Welmer Ramos, exministro de Economía, Industria y Comercio. Muchas gracias. Ambos, muchísimas gracias por acompañarnos en este desafío político de Noticias Columbia y también de la Universidad Latina de Costa Rica. Explicamos cómo es el formato de este desafío político. Tenemos 4 segmentos. Un primer segmento de presentación, seguidamente acá al frente hay un tazón de vidrio donde se encuentran unos ejes temáticos sorpresa, ni ellos lo conocen, y son ejes temáticos planteados por expertos que Noticias Columbia ha consultado. Posteriormente vamos a entrar a nuestros bloques temáticos con preguntas para ambos precandidatos y vamos a terminar con el tazón de vidrio nuevamente, donde tendrán la oportunidad de formular sus preguntas. Habrá un bloque de conclusiones en que ambos harán su cierre de este desafío político. Algo importante, después del desafío político viene un postdebate. Vamos a tener expertos que muy amablemente nos acompañan esta tarde y noche aquí en San Pedro, en la Universidad Latina. El señor Melvin Garita, quien es licenciado en Economía, nos va a acompañar en este postdebate. También estará don Carlos Contreras, exdirector general de Transporte Automotor del MOP. Y se encuentra con nosotros el señor Álvaro Ramos, analista en temas de seguridad y también en temas de relaciones internacionales. Se encuentra también en este postdebate que vamos a tener después del desafío político el señor Eli Feinstein, quien es máster en Economía de Políticas Públicas, ex viceministro de Gobierno en Administración 98-2002. Señores, muchísimas gracias. Vamos a empezar según la rifa que se hizo con los jefes de cada uno de los precandidatos. El señor Carlos Alvarado es el que abre este desafío político. Don Carlos, usted tiene un minuto para describirme y lo que piensa en un minuto del señor Welmer Ramos. Muchas gracias y muy buenas noches a quienes nos acompañan acá y a quienes nos escuchan en sus hogares, en sus vehículos. A don Welmer tengo el gusto de conocerlo hace más de una década
compartimos como asesores legislativos de la fracción del Partido Acción Ciudadana. Don Welmer es economista, tiene 57 años. Compartimos también en el gabinete de don Luis Guillermo Solís, él siendo ministro de Economía, Industria y Comercio. Ahí destacó en el avance de la política y el fomento de banca de desarrollo, que fue un logro importante en el avance de esta administración. Don Welmer está casado con doña Evelyn, es su querida esposa. También en el gabinete nos contagió de su entusiasmo. Él tiene el emprendimiento y cultiva el cultivo no tradicional de la moringa, con valores nutricionales que siempre nos dijo que eran importantes. Es alguien que respeto muchísimo y estoy muy contento que sea pues compañero en este tema. Gracias, don Carlos. ¿Quién es para usted don Carlos Alvarado, don Welmer? Cuando estábamos en la campaña de don Luis Guillermo Solís, don Carlos Alvarado era el jefe de prensa y recuerdo cómo me expresaba con nostalgia, con amor, con entusiasmo, pero con tristeza, diciéndome: mi esposa y mi hijo están en Panamá. Y también lo vi expresarse con alegría cuando tenía un pequeño tiempo libre para ir allá a visitarlos, y eso me hizo ver que Carlos es una persona de familia, de valores, es una persona en toda la dimensión humana. Muchas gracias, señor Welmer Ramos. Vamos a empezar el segundo bloque. El segundo bloque se los explico, señores. Acá hay un tazón de vidrio, hay unos ejes temáticos. Ustedes tienen 30 segundos para formularle una pregunta y la persona a la cual se le formula la pregunta tiene 1 minuto para responder y habrá 30 segundos de réplica. Según el orden establecido, empezamos con el señor Welmer Ramos. Por favor, si puede tomar una de las tarjetas que se encuentra en este tazón de vidrio, un tema a seleccionar, por favor, y tendrá 30 segundos para usted formular una pregunta acerca de hidrocarburos y energías limpias. Por favor. Don Carlos, el tema de energías limpias e hidrocarburos es un tema fundamental. Costa Rica tiene una matriz eléctrica renovable, pero tenemos en el campo de los vehículos una contaminación muy alta. ¿Qué opina usted de la extracción de gas natural en Costa Rica? Muy bien. Bueno, en el caso de... Un momento nada más para, por favor, poner el tiempo que sea de 1 minuto que tiene usted, don Carlos, a partir de ese momento. Bueno, en lo que es toda la descarbonización de la economía, Costa Rica se comprometió en el Acuerdo de París a ser el laboratorio y ser líder en esta materia. Creo que ahí podemos, en efecto, con nuestra matriz limpia, eléctrica, empezar a diversificarla y a reducir nuestra huella de carbono significativamente. Tenemos que diversificar esa matriz, profundizando ya sea con hidroeléctrica de embalse, geotermia baja entalpía, fotovoltaica, eólica, y así, por ejemplo, con vehículos eléctricos reducir nuestra huella de carbono. También en la industria hacerlo de esta manera, ser líderes, y lo podemos ser, y eso es algo que me llena de optimismo. Creo que en el caso específico del gas es una discusión que el país debe tener, pero no es la opción, creo yo, la opción inicial que debamos abordar. Gracias, don Carlos. Don Welmer tiene 30 segundos de réplica. Sí, don Carlos, el tema de la extracción de gas natural es un tema que ha estado en el debate. Es importante que nosotros midamos cuál es el impacto ecológico que esto puede tener y cuál es el impacto en contaminación que tenga antes de tomar una decisión. Muchas gracias, don Welmer. Muy bien, por favor, don Carlos, para que tome una de las tarjetas con algún tema
que tenga que plantear usted en 30 segundos. Dice que el tema es marihuana legalización. 30 segundos para plantearle una pregunta a don Welmer Ramos. Empezamos. Bueno, don Welmer, en este caso creo que es uno de los que siempre nos preguntan en la prensa, en diferentes medios, y que a veces pues uno tiene que buscar cómo dar esa respuesta. Tal vez mi pregunta sería, ¿por qué usted cree que esto es tema? ¿Por qué se ha vuelto tema de la agenda pública? ¿Por qué se ha vuelto tema de la agenda pública esto? Muy bien, vamos a poner el tiempo en 1 minuto. Adelante, don Welmer. Sí, es un tema que pasa por dos vertientes. Es un tema que pasa por la parte de marihuana como uso medicinal, como uso desde la perspectiva de la transformación de esa sustancia en laboratorios para utilizarla con fines benéficos, administrada desde el punto de vista médico. Estoy totalmente de acuerdo. Cualquier otro uso de la marihuana, yo no estoy de acuerdo, y creo que se ha puesto de moda porque es un tema que tiene bastante de morbo, ¿verdad?, entre la sociedad, y es una de las cosas que llama la atención. Pero esa es mi posición, don Carlos. Gracias, don Welmer. 30 segundos, don Carlos Alvarado, para su réplica. No, comparto la posición que plantea don Welmer Ramos. Creo que podemos abrir una discusión nacional en relación a la marihuana para usos medicinales, o si puede ayudar a aliviar dolor o algún tipo de enfermedad. Pero sí creo que hasta ahí debería llegar la extensión de ese debate, por lo menos en lo que a la esfera pública y política respecta. Muchas gracias. Don Welmer, por favor, toma una segunda tarjeta en esta dinámica donde ellos se acercan a un tazón de vidrio para hacer la propuesta. En 30 segundos, don Welmer Ramos debe de formular una pregunta acerca de desarrollo turístico OSA. Don Carlos, el desarrollo turístico de Costa Rica ha sido de manera desigual desde la perspectiva de la empresariedad que lo lleva adelante. Nosotros quisiéramos un desarrollo turístico mucho más participativo. ¿Qué plantea usted para una península como la de Osa en ese sentido? Muy bien, con 1 minuto de respuesta, don Carlos, por favor. Bueno, la península de Osa tiene un potencial enorme para el desarrollo. No solo tiene parques nacionales, sino toda una ciudadanía allá, tanto desde el punto de vista de turismo rural comunitario, del parte de la costa, que además está necesitando de fuentes de empleo y de respuestas para salir adelante. Creo que en la comunidad de Osa, en general la península, podemos desarrollar modelos asociativos, podemos desarrollar turismo de pequeña escala. Hay cerca, por ejemplo, en Ubita, hay un desarrollo turístico muy importante del que se denomina de mochileros, que es un turismo de bajo impacto, pero que deja mucho ingreso y que está en manos de las comunidades. Igual en Pavones hay experiencias en ese sentido desarrolladas con Cruza. Yo creo que esa ruta es la que tenemos que profundizar en un turismo que reparta el dólar que trae y que, apalancado los parques nacionales y otros, nos ayude a sacar adelante estas comunidades. Muy bien, tiene 30 segundos, don Welmer, por favor. Sí, es muy importante desarrollar cadenas de valor e integrar toda esa oferta turística pequeña que hay a través de la península de Osa para que pueda recibir también turismo a gran escala, pero partiendo de las pequeñas ofertas que hay individuales en toda la península. Y ahí tiene que estar la mano del Estado dando las capacidades, dando el fomento a la industria para que tenga la suficiente difusión a nivel mundial. Muchas gracias, don Welmer Ramos. Pasa don Carlos Alvarado, por favor, para tomar otro de los temas y así formula su pregunta. Tiene 30 segundos para formular una pregunta acerca de la caja y transexuales. Por favor, a partir de este momento.
Pensaría que por el tema es si se está de acuerdo con que la caja provea de tratamiento a la población de personas transexuales. Entonces, ahí plantearía la pregunta, si está de acuerdo en que se haga este tipo de tratamiento de parte de la caja para la población de personas trans en Costa Rica. Vamos a tener un minuto, don Welmer. Adelante, por favor. Creo que el acceso a todos los temas de salud desde la perspectiva médica no puede tener ningún tipo de discriminación al respecto. Por eso la valoración de los médicos al respecto creo que es el que da el criterio de quién debe recibir tratamiento y quién no debe recibir tratamiento. También pasa por un tema de prioridades, porque los recursos no son infinitos y tenemos entonces que priorizar las diferentes necesidades que tiene la población, y desde esa perspectiva el médico o los médicos deberían de hacer la jerarquización del uso de los recursos de la Caja Costarricense del Seguro Social. Muchas gracias, don Welmer Ramos. Con 30 segundos de réplica, don Carlos Alvarado, por favor. No, muy contento de que tengamos una posición en la cual estemos de acuerdo de que la caja dé tratamiento y servicio a la población trans, una de las poblaciones más excluidas del país y en general en el mundo por su condición particular. Creo que es un tema de derechos humanos, de igualdad, de acceso, y creo que es un paso importante que esta administración ha dado y que debemos profundizar en una segunda administración en el caso del PAC. Muchas gracias, don Carlos Alvarado, don Welmer Ramos. Este es el bloque número 2 de nuestro desafío político en Noticias Columbia, Universidad Latina de Costa Rica. Si usted está sintonizando en este momento el Facebook Live de la Universidad Latina o también de Noticias Columbia, está en este momento en la sede en San Pedro el desafío político. En los 98.7 FM, ambos precandidatos enfilados ya para la convención que tienen el 9 de julio para decidir quién es el candidato presidencial que va a presentar el Partido de Acción Ciudadana en las elecciones 2018. Vamos a entrar al bloque número 3, que es nuestro bloque de temas. El primer tema es de la economía. La pregunta es para el señor Carlos Alvarado. Durante la más reciente alza en el precio del dólar entre abril y mayo, el Banco Central debió intervenir para bajarlo. Lo hizo después de que esto se convirtiera ya en un tema de clamor popular, de clamor nacional por el impacto que se estaba teniendo en el precio de bienes y servicios. Usted, si fuera el presidente de la República, ¿cuál medida hubiera sugerido para contrarrestar el comportamiento de la moneda extranjera? Tiene minuto 30 para su respuesta. Adelante. Bueno, en efecto, este es un tema que preocupó y preocupa a la ciudadanía. Hay personas, por ejemplo, y lo vi en casos concretos, que tienen preocupación por su alquiler, que lo pagan en dólares, por ejemplo. O hay personas que están endeudadas y que al ver en dólares y al ver este cambio, les genera preocupación por temas de su ingreso y de seguridad. Creo que el Banco Central en esta oportunidad actuó bien y creo que con el respaldo de la Presidencia de la República, si bien actuó bien y Costa Rica tiene el nivel de reservas para hacer ese tipo de intervención, sí creo que los tiempos en los cuales se ejecutaron se pudo haber hecho de una manera más oportuna o más ágil. No obstante, dicho eso, creo que la política que ha llevado adelante el Banco Central durante esta administración ha contribuido mayoritariamente con la certeza no solo para mercados, sino para los y las costarricenses, y yo respaldaría continuar en esa ruta que se ha llevado. Mi observación puntual sería en el timing, por llamarle así, de la intervención que hizo. No obstante, me parece que lo hecho y lo ejecutado desde el Banco Central con el respaldo de la Presidencia de la República es lo oportuno a mantener. Muchas gracias, don Carlos. Le quedaron unos 15 segundos. Viene, por favor, 30 segundos, don Welmer Ramos, por favor. Sí, el precio del dólar es fundamental en nuestra economía. Hay mucha población que teniendo ingresos en colones tiene deudas en dólares y está asumiendo un riesgo cambiario muy alto. El Banco Central debe
asumir una posición de mayor información y mayor educación financiera para evitar que se generen riesgos exagerados en los hogares costarricenses que pudieran crear burbujas que pudieran tener impactos muy grandes en nuestra economía. Gracias, don Welmer. Por favor, con un minuto de réplica, don Carlos Alvarado. No, en ese caso creo que comparto y creo que recuerdo en algunas ocasiones conferencias de prensa en el caso del Banco Central alertando a la ciudadanía en endeudarse principalmente con la moneda en la cual generaban sus ingresos. Eso como una recomendación. Personas que tuvieran ingresos en dólares, pues era oportuno el endeudamiento en dólares, igual personas que tuvieran ingreso en colones, lo más oportuno siendo el endeudamiento en colones, porque si los ingresos pues eran en colones de las personas y sus deudas contraídas en dólares, ahí podían ver ese diferencial. Y eso es, creo, algo que se ha comunicado y se debe seguir comunicando a la ciudadanía, porque hay veces que por ir al plus de la diferencia tipo cambio en el préstamo, las personas adoptan esa deuda, pero cuando se dan estas situaciones ven los impactos. Coincido en esa política de educación y coincido que el banco en este caso actuó de la manera correcta, pero tal vez debió ser más ágil. Gracias, don Carlos. En este bloque número 3, en el eje temático de economía, una pregunta para don Welmer Ramos. Todo indica que el actual gobierno no va a tomar medidas en cuanto a la materia de empleo público, ni va a aprobar nuevos impuestos. Ello va a provocar que las finanzas públicas le sean heredadas a la siguiente administración en una perspectiva muy delicada. ¿Cuáles medidas puntuales usted implementaría ante una eventual llegada a casa presidencial para sanear las finanzas del Estado? Don Welmer, por favor, tiene minuto 30. Debo decir que el empleo público no es el causante del déficit y que esto debemos dejarlo muy claro. Lo siguiente es que sí, el Estado costarricense tiene un déficit muy grande, importante, que hay que llenar cuanto antes porque pone en entredicho la estabilidad macroeconómica de este país. Y para esto es fundamental que nos aboquemos todos a discutir unas medidas para llenar algunos baches que hoy tienen las leyes tributarias costarricenses que permiten la evasión y la elusión de tributos de grandes contribuyentes y que ahí es una gran parte de donde se están haciendo el bache. La otra forma es cambiar el impuesto de ventas por un impuesto de valor agregado, pero me llena de satisfacción lo que ha pasado últimamente cuando hemos llegado a acuerdos ya los partidos políticos como nación, poniéndonos de acuerdo en discutir estos temas. El señor Gutiérrez Saxe ha logrado llegar a estos acuerdos con varios partidos políticos y creo que vamos por la ruta de llegar a una solución de consenso en esta sociedad. Gracias, don Welmer. Con 30 segundos, por favor, don Carlos Alvarado. Yo no daría por cerrado, de hecho, los meses que restan a esta administración para tomar medidas. Hay que ver que en mayo, junio del próximo año, nomás tomando posesión un nuevo gobierno, una tercera parte de la deuda, tendríamos un vencimiento de al menos una tercera parte de la deuda del país. Entonces sí es necesario avanzar en estos meses con esa materia y no dejarla. Además, llegando, lo que habría que hacer es un diálogo intersectorial buscando resultados concretos, porque sí, hay que decirlo, la situación en esa materia es crítica. Gracias, don Carlos. Por favor, un minuto, don Welmer, de réplica. Sí, tenemos el problema de las finanzas públicas, debemos de acometerlo en tres diferentes aspectos. Uno es la eficiencia en el uso de los recursos y ya el gobierno ha presentado un programa en ese sentido para fusionar instituciones y buscar más eficiencia. En la eficiencia del cobro de los tributos, donde si bien don Helio ha venido haciendo una función loable, todavía podemos hacer mucho más. Y en el crecimiento económico, entre más crezca esta economía, más impuestos capta el gobierno sin necesidad de más tributos. Pero
En este sentido es que nosotros estamos proponiendo también un paquete de medidas que nos van a llevar a que Costa Rica despegue en el aspecto del crecimiento económico y el Estado pueda captar muchísimo más recursos. Gracias, don Welmer Ramos. Estamos en el Desafío Político Columbia, Universidad Latina de Costa Rica, en este bloque de eje temático de economía. La tercera pregunta del bloque es para don Carlos Alvarado. Un informe de la Contraloría General de la República revela que el 22% de los grandes contribuyentes presentan sus declaraciones de impuestos en 0 impuestos por pagar. Ello a pesar de que en conjunto declararon ingresos por más de 3 billones de colones y activos totales por 6.7 billones de colones. Tomando en cuenta que los grandes contribuyentes representan 7 de cada 10 colones de los ingresos tributarios del Estado. Mencione 2 propuestas para mejorar la recaudación de estos contribuyentes y cómo mejorar la fiscalización para que este tipo de situaciones no se den más. 1 minuto 30, don Carlos, por favor. Muchas gracias. En ese sentido, creo que una señal positiva es la reciente aprobación de la ley de fraude fiscal, un logro de esta administración que está en su parte principal por entrar a ser implementada. Es en esa implementación y de ser juiciosos y rigurosos en esa implementación donde podremos lograr una mejora en esta cifra en la parte de grandes contribuyentes. Ahí, en esa implementación juiciosa, determinada, creo que lograremos mejoras que ya la administración fiscal en la parte del PAC de su gobierno ha materializado. Yo creo que eso es un tema positivo. Un segundo tema, en general, creo que tiene que ver con la eficiencia en el uso del recurso público. ¿Y por qué lo digo? Porque uno de los principales cuestionamientos que se hace a la hora de recaudar es decir, bueno, es que se recauda, pero hay mucho despifarro, hay mucho mal uso del recurso público. Por eso es tan importante en esa parte de la ecuación dar señales de que con lo mismo recursos o con un uso eficiente de los recursos logramos resultados. ¿Por qué? Porque eso nos ayudará a construir una cultura de mucho mayor eficiencia a la hora de tributar, cuando la gente tribute y sienta que ahí está viendo ese tributo materializado en obra pública, en eficiencia de empleados públicos, en resultados. Yo creo que esas 2 medidas ayudarán en este sentido. Gracias, don Carlos. Con 30 segundos, don Welmer Ramos, por favor. Sí, la pregunta se basa en la elusión y la evasión de impuestos. Aquí Costa Rica necesita mejorar la tecnología, sistemas integrados de impositivos para poder tener los controles cruzados y darnos cuenta verdaderamente quiénes están evadiendo. Esto de los controles cruzados e inteligencia tributaria es fácil de implementar y lo vamos a hacer en un gobierno nuestro. Muchas gracias, don Welmer Ramos. Con 1 minuto para la réplica, don Carlos Alvarado, por favor. La materia fiscal está siendo probablemente la principal o el principal riesgo que como país tenemos. Nuestros indicadores económicos son positivos, tenemos un crecimiento sostenido, no obstante es este el riesgo que nos está afectando en incertidumbre para hacer otro tipo de cosas. Lo que podamos hacer en esta materia, principalmente, y por eso pongo mucho énfasis en la implementación de la ley de fraude fiscal, será clave para esa recaudación. Creo también, y he sido testigo con los compañeros o cuando fuimos compañeros de gobierno en el Ministerio de Hacienda, de ese esfuerzo que se ha hecho para avanzar. Este gobierno ha generado un incremento de hasta un 13% en sus ingresos. Es probablemente la administración de los últimos años que mayor resultados ha tenido. Esta herramienta permitirá profundizar esa ruta que estamos generando para la recaudación y eso lo tenemos que ver y es clave en progreso, no es solo recaudación por recaudación. Gracias, don Carlos Alvarado. La última pregunta de este bloque con el eje temático economía es para el señor Welmer Ramos. El Banco Crédito Agrícola de Cartago ha sufrido un desgaste paulatino. El Consejo de Gobierno ha decidido acelerar la transformación de esta entidad hacia un banco de fomento y desarrollo mediante una ejecución de un plan que le permita a Bancrédito salir de la intermediación financiera hasta el 31 de diciembre del presente año. ¿Cuáles acciones impulsaría usted en un eventual gobierno para que la realidad de Bancrédito no se replique en otras entidades estatales?
Tiene minuto 30, don Welmer Ramos, por favor. Sí, la realidad de Bancrédito de hoy es la acumulación de una serie de errores que se dieron en el pasado lejano de ese banco, en que se apostó por tener un banco dedicado principalmente a darle servicios al Estado y menos a la intermediación financiera. Con el devenir de los cambios tecnológicos, esos servicios ya no eran necesarios tenerlos centralizados en un banco, y el banco cayó en un problema serio de que tenía unos costos muy altos para la intermediación que estaba haciendo. Hoy en día el banco se vuelve inviable, pero es una situación particular de ese banco. La solución que le ha buscado el gobierno creo que es la mejor, y creo que también deberíamos de distribuir los activos en el resto de bancos del Estado, pero los demás bancos no representan ningún riesgo en ese sentido. Están sólidos y la solución a Bancrédito ha sido una solución razonada y hasta el momento con muy buen resultado. Muy bien, gracias don Welmer. Le quedaron unos segundos, tiene 30 segundos. Don Carlos Alvarado, por favor. En el caso de Bancrédito, creo partiría uno porque los bancos del Estado deben jugar, pienso yo, deben participar en el mercado como lo que son, como parte del Estado. No debe haber diferencias en la medida de cómo funcionan o incluso competencia entre ellos mismos. Y eso es un principio inicial. También debe haber una acción rápida en estos casos. Y sí respaldo la medida de gobierno para convertirlo en un banco de fomento. Gracias, don Carlos. Don Welmer, un minuto de réplica, por favor. Sí, el tema de la competencia o la complementariedad de los bancos del Estado es fundamental para que los servicios que se brinden con la mayor eficiencia entre ellos. Yo considero que sí debe haber competencia en los bancos del Estado, y deben estos bancos mantener un enfoque hacia el crecimiento y hacia el fomento de la actividad productiva, más de tener un enfoque meramente de crédito para consumo o crédito para comercio, tarjetas, y los bancos deberían de cambiar ese enfoque y competir más en el plano de generar productividad y generar desarrollo hacia el país. Muchas gracias, don Welmer. Vamos a entrar al segundo tema, al eje temático número 2, infraestructura. Empezamos con don Welmer Ramos. La pregunta: el actual gobierno de su partido político había prometido transformar el Consejo Nacional de Vialidad, el CONAVI, en el Instituto Nacional de Infraestructura, para así agilizar la construcción de obra pública en nuestro país. Esta iniciativa no pasó del proyecto de ley, que no tuvo tampoco avance en el Congreso. En un eventual gobierno, ¿usted mantendría los consejos que actualmente están operando en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes? Tiene minuto 30, don Welmer, por favor. Mire, la propuesta del gobierno está presentada en Asamblea Legislativa. A veces ahí es más difícil que las cosas fluyan con rapidez. Eso no significa que vamos nosotros a desistir de esta iniciativa. Al contrario, insistiremos en ese instituto de obra pública tan necesario en Costa Rica. Pero eso no significa que no vamos a trabajar en otros ámbitos. El tema de que tenemos capacidades creadas en el ICE desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista en capacidades de generar obra pública, diseñar obra pública, gestionar obra pública, controlar obra pública, y eso lo utilizaríamos. No dejaríamos de ninguna manera de utilizar todos los recursos del Estado en bien de este país. El Estado es uno, aunque tenga muchas instituciones, y el aprovechamiento de este Estado unitario tenemos que hacerlo en el bien de los costarricenses. Costa Rica está necesitando dinamizar lo que es la construcción de obra pública, no solo en carreteras, puentes, aeropuertos, sino infraestructura educativa, infraestructura sanitaria y infraestructura hospitalaria. Lo haríamos de estas maneras. Gracias, don Welmer.
Con 30 segundos de réplica sobre la respuesta de don Welmer, don Carlos Alvarado, por favor. Sí, el MOP debe recuperar su capacidad rectora en esta materia que la ha perdido, y eso es a través del proyecto de ley. No obstante, eso tiene el trámite legislativo y eso tiene sus tiempos. En tanto eso se materializa, tenemos que echar mano de la capacidad que hay en otras instituciones que hacen infraestructura pública, como es el caso del ICE, como es el caso de la Caja y otras que han logrado llevarse adelante. Usando el principio de unidad del Estado podemos usar ese talento humano y demás para concretar la obra pública. Gracias, don Carlos. Un minuto de réplica, por favor, don Welmer. De veras que a mí me llena de mucho entusiasmo las palabras de don Carlos Alvarado, porque hace poco nos decía por medio de la prensa que estaba en desacuerdo que el ICE construyera y que el ICE tuviera el protagonismo que el ICE está llamado a tener. Y de verdad que yo celebro, don Carlos, de que usted haya cambiado de posición y que esté de acuerdo en utilizar las capacidades de todas las instituciones, porque creo que con el ICE vamos a lograr hacer muchísimas cosas en Costa Rica. El ICE sabe cómo hacer licitaciones rápidas, el ICE sabe cómo hacer las expropiaciones de manera ágil, y el ICE tiene los expertos necesarios y esas capacidades. Lo celebro, don Carlos. Gracias, don Welmer Ramos, por su respuesta. La segunda pregunta, el tema de infraestructura que estamos abordando en el desafío político Columbia Universidad Latina de Costa Rica, es para don Carlos Alvarado. La reactivación del tren no solo ha venido a darle un respiro al transporte público, pero también a revelar deficiencias que hoy estamos pasando los costarricenses. Hoy, recientemente, el Incofer publica en su red social de Facebook, pues a destiempo, la cancelación del servicio de Cartago-San José, por ejemplo. También trabajos la semana anterior en la zona de Heredia. Hay temas que se están revelando. Infraestructura, no hay un plan organizacional, por mencionar algunas de ellas. Usted me puede mencionar 3 propuestas de modernización que implementaría en el Incofer. Tiene minuto 30, don Carlos, por favor. Bueno, inicialmente sería desde el Incofer hacer la ejecución del tren rápido de pasajeros. Incofer no necesariamente tiene hoy esa infraestructura interna, personal y todo para llevarlo adelante, pero puede echar mano de otras instituciones del Estado para ejecutar eso. En tanto también concretamos esa obra y echando mano de esas competencias, puede ejecutarse de una manera más pronta todo lo que tiene que ver con las nuevas máquinas que darían un mejor servicio a la ciudadanía. Y en otro punto importante, creo que avanzar en todo el tema de la sectorización y del cobro electrónico, incluyendo Antren, haría toda una mejora. Actualmente Incofer no necesariamente como tal tiene las herramientas para llevarlo adelante. Por eso es tan importante el principio de unicidad del Estado, para que tengamos otras herramientas emergentes para utilizar. Quiero agregar, eso no necesariamente es un cambio en mi posición en cuanto a relación de tema dice. Yo digo usar competencias, echar mano de competencias, y aquí es claro, las alianzas de lo público y lo privado para sacar adelante esos proyectos. Y esa es la posición que yo he sostenido desde antes y ahora, y es la que sostendré, una alianza de lo público y lo privado, sacando lo mejor para ejecutar estas competencias. Además, la ley nueva de Incofer permite echar mano de otras herramientas. Gracias, don Carlos. Tiene 30 segundos de réplica. Don Welmer Ramos, sobre la respuesta de don Carlos, por favor. Es fundamental que este país cuente con un sistema de transporte ágil en la gran área metropolitana. El tren rápido de pasajeros es esa opción, pero junto con los derechos de vía que tiene Incofer, le podemos nosotros sacar muchos dividendos a esos derechos de vía para pasar ahí ductos de fibra óptica, para tener a través de la línea del tren también otro tipo de servicios que se pueden dar interurbanamente. Gracias, don Welmer. Y un minuto, don Carlos, por favor.
No, en esto yo creo, lo que me hace ser muy optimista es ver que en el Estado tenemos instituciones con competencias y otras instituciones con muchas capacidades. Pero ¿qué pasa? No necesariamente la institución que tiene la competencia específica tiene la capacidad instalada. Ahí es donde pueden venir los apoyos emergentes para sacar estas tareas adelante. Eso a mí me hace muy optimista, no solo en el caso de infraestructura vial, sino en otros campos, de echar mano a lo que tenemos sin entrar en una estrategia, tener que reforzar o ampliar gasto en diferentes instituciones, echar mano de lo que nosotros tenemos. Y ya este gobierno ha dado algunos ejemplos de alianza entre ICE y AIA. En mi caso me tocó hacer una alianza entre IMAS y ICE para tener un sistema de llamadas. En eso no ha habido un cambio de posición. No sé, don Welmer, en el caso de Bancrédito, yo vi un artículo suyo en el que decía estar a favor del cierre de Bancrédito. Gracias, don Carlos Alvarado. Vamos a la tercera pregunta de este bloque del tema de infraestructura. Don Welmer Ramos, el país cuenta con miles de millones de dólares aprobados en préstamos para financiar mucha obra pública. Sin embargo, estos fondos o no se ejecutan o se usan para otras cosas y también generan intereses para el país. Hoy nos están catalogando en los organismos internacionales como uno de los países de peor ejecución. ¿Cómo agilizará usted en un eventual gobierno que estos empréstitos no se pierdan y se utilicen de forma inmediata? Tiene minuto 30, por favor. Mire, aquí cuando vamos a ver las capacidades de nuevo que han demostrado las diferentes instituciones, el ICE les gana por mucho a todas en lo que es expropiación para construir obra pública, en lo que es hacer carteles de licitación de obras públicas, en lo que es trabajar 24 horas los 7 días a la semana, y yo estoy apostando a que esas capacidades se pongan al servicio del Estado. Pero tenemos que hacer pequeños cambios también en la ley de expropiaciones, aún que están en trámite en la Asamblea Legislativa y que espero que salgan en este gobierno, pequeños trámites en lo que es sancionar los que apelan hoy día por deporte, porque hoy en Costa Rica el que apela y pierde no pierde nada. Debería de Costa Rica tener las mismas leyes que tienen otros países, que el que apela sin razón pierda mucho, para quitar esas malas praxis. Y el otro es toda la obra pública urge, necesitamos que se ejecute 24 horas los 7 días a la semana y no como hoy se hace 8 horas 5 días a la semana. Don Carlos Alvarado, tiene 30 segundos, por favor. En esta materia hay que hacer dos cosas concretas. Uno, generar un fondo de preinversiones para llevar y financiar todo lo que son estudios. Y dos, constituir ese grupo técnico de alto nivel con el mejor talento que lleva esto de las distintas instituciones para hacerlo una realidad. El error del país fue comprometer créditos que hoy pagan comisiones de compromiso sin tener la herramienta de estos fondos de preinversión y de estudios. Entonces, tenemos la plata reservada, pero no tenemos los estudios para llevarla a una realidad. Ese ha sido el gran problema. Gracias. Y cierra esta pregunta con un minuto, don Welmer, por favor. Sí, Costa Rica hoy tiene más o menos 3.000 millones de dólares que se pagan comisiones de compromiso y que no se ejecutan. Esto, si nosotros logramos despegarlo en el corto plazo, nos permitirá crecer a tasas del 6 o más %, tener la obra pública necesaria para que este país se pueda movilizar de manera más ágil, tener los hospitales para desentrabar las filas que hoy tenemos ahí y tener las escuelas que tanto necesitamos a lo largo y ancho de todo el país para dar educación de mejor calidad a nuestros jóvenes. Esto es un tema fundamental que tenemos que acometer y resolver en el corto plazo, y es un tema en que el próximo gobierno deberá de darle la mayor importancia. Gracias, don Welmer. Vamos con nuestra última pregunta de este eje temático de infraestructuras para el señor Carlos Alvarado. El actual gobierno de la República, del cual usted fue exministro de Trabajo, decretó de interés público la intervención de 12 puentes en el país, entre los que destacan
y le menciono algunos: Río Barranca, Río Guasimal, Río Seco, Río Colorado, Quebrada El Fierro, Río Arenal y Río Chirripó. Han pasado 3 años. El avance es casi nulo o muy limitado. Explique 3 acciones inmediatas que usted como presidente le va a proponer a su ministro de Obras Públicas y Transportes para intervenir estas infraestructuras y otras que se quedan fuera también de la lista. Tiene minuto 30, don Carlos, por favor, adelante. Bueno, en primer caso, creo que la dinámica, yo plantearía una dinámica distinta de gobierno, no sería una dinámica unidireccional en la cual yo sería el que le plantearía eso, sino yo esperaría que tanto el jerarca como un equipo busquemos las mejores herramientas para la resolución de problemas. Creo que ahí la capacidad del presidente está en que se ejecute, en gestar y en trabajar en equipo con las mejores personas y con el mejor talento y el mejor liderazgo que tengamos. Lo que hemos discutido en este bloque principalmente creo que refleja una cosa. Como país tenemos el talento humano y hemos demostrado en obras como los hospitales que hace la Caja, como el tema de Reventazón, como otras que ha hecho el AIA, que sí lo podemos hacer. El MEP lo ha demostrado en el avance de infraestructura educativa. El actor que está fallando de manera recurrente es CONAVI y es el MOP. Es por eso que es clave que ese talento lo podamos llevar a un punto en que permee para que ahí se pueda lograr esas obras públicas. Eso es lo principal. Sabemos que tenemos que reformarlo en la parte de ley, pero eso está parado por los señoras y señores diputados o no ha tenido ese impulso y por eso también un nuevo gobierno necesita más diputados para hacer esa ley una realidad. Pero teniendo ese talento demostrado en otros campos, eso tenemos que trasladarlo a la parte para que no pasen 3 años de que estas obras claves no se lleven a término. Gracias, don Carlos. Tiene 30 segundos, don Welmer, por favor. Sí, creo que ya hemos demostrado a través de la historia de que un ministro de Obras Públicas y Transporte se ve inhibido de poder actuar en un campo de acción tan grande. Creo que aquí tenemos que dividir 2 campos, como lo tienen muchísimos otros países, un ministro de Obras Públicas y un ministro de Transporte. Y una cosa fundamental es darle una comisión de notables de apoyo para que el ministro pueda salir adelante. Gracias, don Welmer. 30 segundos, don Carlos. Un minuto. Creo en esto y reforzaría el tema de los trabajos en equipo. Es demostrado que una institución que tiene más de 3,000 funcionarios no podrá salir adelante solo con el aporte de una persona, por más que sea su jerarca. Y aquí necesitamos constituir los equipos de personas con una visión clara para ejecutar este tema. Como les digo, a mí me llena de esperanza. Sí tenemos las personas y de forma demostrada en instituciones. Y así lo hemos hecho en convenios de trabajo conjunto. Con convenios con ICE y con IMAS manejamos adelante temas de reducción de filas a través de sistemas de llamadas. En convenios con ICE y con AIA, temas de perforaciones para sacar adelante procesos. Yo ahí veo una gran área de oportunidad para la mejora, incluso no en uno de los mejores escenarios, pero es el MOP que junto a los Sensinay construye muchos de estos Sensinay. En esa alianza y en ese trabajo de equipo con claridad podemos sacar muchos de estos problemas que hoy persisten. Gracias, don Carlos Alvarado. Entramos a nuestro tercer eje temático y es seguridad. Recordarles que después de nuestro desafío político vamos a entrar con un postdebate con expertos en economía. Estará con nosotros el licenciado en economía, don Melvin Garita. En el tema de infraestructura, el exdirector general de transporte automotor del MOP y también doctor en ingeniería en transportes, el señor Carlos Contreras. En el tema de seguridad, don Álvaro Ramos, amplísimo expositor y también experto en el tema de seguridad, el tema de relaciones internacionales, y en el tema de salud y políticas en administración de salud, el señor Eli Feinsaich, quien es máster en economía de políticas públicas y también ex viceministro de gobierno en administración 98-2002. Entramos a este tema de seguridad. La pregunta para don Carlos Alvarado. La administración Solís Rivera valoró cerrar la Dirección Nacional de Seguridad, la famosa DIS,
cuando se asumió el gobierno. Sin embargo, cambió su postura y ha impulsado una transformación hacia la Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional. ¿Le daría usted continuidad a esta política de su mismo partido? Tiene minuto 30, don Carlos. En efecto, el Partido Acción Ciudadana en algún momento planteó el cierre de la DIS, y eso mucho por la experiencia que se tuvo de cómo se usaba esta institución. Esta dirección en algún momento se utilizó como policía política o para hacer ciertos tipos de actividades, por ejemplo en el marco del TLC, que no iban en relación a la política nacional de seguridad, sino a un tema más político. Y eso fue el marco en el que planteó la propuesta del Partido Acción Ciudadana. Una vez que estamos también en el gobierno, es importante decir que la inteligencia forma parte importante de nuestra política de seguridad, tanto así como fronteras, tanto así como los cuerpos policiales, tanto así como temas de controles migratorios. Un país como Costa Rica, que no tiene ejército y que tiene una policía civilista, debe mantener mecanismos oportunos de inteligencia y también de intercambio de información con otros países de la región, dado que muchos de los fenómenos del narcotráfico, muchos de los fenómenos del crimen organizado son transfronterizos y no meramente locales. Entonces es importante la función de la inteligencia, pero también es muy importante que esté circunscrita a ese marco, al marco de la inteligencia en función de la seguridad nacional, y que no pueda ser echar mano de la intención política para otros fines que no son esos. Gracias, don Carlos. Don Welmer, 30 segundos, por favor. Definitivamente, todos los países del mundo necesitan la inteligencia y requieren un órgano que esté al lado del poder ejecutivo para entender lo que está pasando en los países, en el entorno, de la seguridad, y también como un órgano de prevención de posibles vulnerabilidades del país. Yo estoy de acuerdo con la DIS. Gracias, don Welmer. Y un minuto, por favor, don Carlos. Sí considero que es oportuno un marco legal claro que permita la rendición de cuentas y los controles para que no se incurran en los errores que se pudo haber incurrido en el pasado. ¿Por qué? Porque quedaría a la discreción de jerarcas y administraciones el uso que les da. Eso tiene que tener un control importante, probablemente entre poderes de la República, para que la función de inteligencia sea una función que responda al interés superior de la seguridad y el bienestar del país. Creo que eso es claro y creo que hay que plantear en esos términos este debate. Si Costa Rica aspira a ser un país seguro, de paz y líder en el siglo XXI, esa es una función que debe estar ahí, pero siempre bajo los controles de una democracia consolidada como Costa Rica. Creo que ahí lo que tenemos en verdad es una oportunidad de dar un ejemplo al mundo en general de cómo debe funcionar bajo democracia ese tipo de servicios. Gracias, don Carlos. La segunda pregunta de este eje temático, seguridad, para don Welmer. Una serie de estadísticas señalan que la seguridad ciudadana se ha deteriorado en el actual gobierno. ¿Qué decisiones u acciones relevantes usted va a tomar para garantizar una seguridad ciudadana, para regresar más tranquilidad a la población y también aplicar una política nacional si fuera el caso? Don Welmer, minuto 30. Esto es un tema fundamental, que todos los ciudadanos nos sintamos protegidos, nos sintamos seguros en este país. Esto es fundamental. Aquí hay que acometer esto en tres dimensiones. Uno es el control, el segundo es la prevención y el tercero es la rehabilitación. En temas de control, es fundamental que nosotros reforcemos las capacidades de nuestra policía, tanto de sus capacidades como policías mismos, como en el equipamiento y la tecnología que usen para
custodiarnos mucho mejor o darnos mucho más protección. El otro tema importante es la infraestructura que nosotros debemos de tener en esto. Infraestructura de radares, infraestructura en equipamiento de las centrales donde ellos se desempeñan. Y el otro gran tema es el tema de la prevención. Nosotros no podemos tener una sociedad segura si no tenemos una sociedad con oportunidades para todos, en que estemos haciendo una sociedad inequitativa. Esto genera más inseguridad. Y en el tema de la rehabilitación tenemos que hacer mucho para rehabilitar de acuerdo a cada uno de las diferentes conductas delictivas que tenemos y no mezclarlas, porque estamos haciendo ahí un caldo de cultivo. Gracias, don Welmer. 30 segundos, señor Alvarado. En las diferentes comunidades que hemos visitado, esta es una pregunta y un tema recurrente. El tema de la seguridad está preocupando mucho a nuestra ciudadanía. Tiene que ser una política de Estado, por lo tanto, y más una política de Estado considerando la particularidad de que Costa Rica tiene una policía civilista y no tiene ejército. Eso requiere una gran coordinación y eso impulsaré como presidente de la República entre los tres poderes de la República para de una manera conjunta dar respuestas más oportunas a lo que están esperando los ciudadanos. Gracias, don Carlos. Con un minuto de réplica, don Welmer Ramos. Sí, quisiera enfocar que en la parte de la prevención necesitamos nosotros hacer mucho más por dar oportunidades principalmente a los jóvenes. Hoy tenemos una deserción casi del 45% de los muchachos en secundaria y debemos de tenerlos dándoles capacidades en los centros educativos. Debemos también de aprovechar mucho más los espacios públicos para que todos los costarricenses podamos tener una vida mucho más participativa y mucho más de esparcimiento. Tenemos para eso que fomentar el deporte, la cultura en los diferentes sectores de nuestro país. En esto, en la prevención, nos va a ayudar mucho el voluntariado. Tenemos una legión grande de jubilados y personas con capacidades que nos pueden ayudar en esto y lo vamos a articular. Gracias, don Welmer. Vamos con la tercera pregunta sobre el tema de seguridad. Es para don Carlos Alvarado. La penetración del crimen organizado y el narcotráfico en nuestro país ha venido en aumento. El ejemplo tal vez más reciente, o uno de los casos más recientes, es el del exdirector de la Fuerza Pública, José Fabio Pizarro, detenido el miércoles pasado con un importante cargamento de droga y quien figuraba como uno de los cabecillas de una banda dedicada al narcotráfico. ¿Cuáles controles impulsaría usted para evitar que los altos mandos o los encargados de seguridad nacional caigan en este tipo de acciones delictivas? 1 minuto 30, don Carlos. Bueno, en este caso, y bueno, ese ejemplo es lamentable porque refleja el riesgo que como país estamos en que personas en altas esferas o que estuvieron en altas esferas incursionen en este tipo de actividades. Por una parte, esta administración de la mano de su ministro Gustavo Mata empujó una política que fue de hacer un barrido dentro de la misma policía para detectando aquellos elementos que tenían algunas características no fueran parte más de los cuerpos de policía. Es muy importante también tener remuneraciones adecuadas para las personas que participan. ¿Para qué? Para evitar los riesgos de ser tentados por este tipo de cosas. La ética en la función pública es clave y por eso el discurso de la acción ciudadana tiene que llevarse allí a la práctica, la ética también en la función pública para blindarnos como sociedad. El uso de herramientas de inteligencia, información cruzada, compartir información y trabajo en equipo entre los poderes de la República y también entre otros gobiernos amigos para defendernos de esto, es una forma de profundizar en blindarnos frente a los riesgos que tiene la penetración de estos males dentro de las estructuras de nuestros cuerpos policiales. Muy bien, 30 segundos, don Welmer, por favor. Sí, 1 de cada 7 crímenes que se cometen en Costa Rica obedecen a consecuencias del narcotráfico, del lavado de dinero, del tráfico de armas. Esto es lo que nos está afectando principalmente. Y aquí la forma de combatirlo es con inteligencia.
Aquí el intercambio de información que pudiéramos nosotros generar con los países vecinos, el control preciso y constante también de todos los altos jerarcas es fundamental en cuanto a sus finanzas y en cuanto a su forma de actuar. Gracias, don Welmer. Tiene un minuto de cierre, don Carlos Alvarado. En los temas de seguridad es clave verlos desde la parte que tiene que ver específicamente con los componentes de los cuerpos policiales, pero esto no se abstrae de lo profunda tarea que tenemos, por ejemplo, territorialmente, de ampliar el bienestar que llevamos a las comunidades. Hemos visitado comunidades cerca de parques nacionales con ciertas limitaciones, comunidades pesqueras que ven limitaciones en su actuar, mucha vulnerabilidad, tanto en la zona rural como en la zona urbano marginal. Nosotros tenemos que llevar más oportunidades en cuanto a educación, en cuanto a generación de empleo con un enfoque territorial. ¿Y esto para qué? Para como sociedad blindarnos a partir de las oportunidades de todo este tipo de flagelos que nos está generando lo que es el crimen organizado y el narcotráfico. La prevención, principalmente las oportunidades, son lo principal que nos protegerá frente a estos males. Bien, don Carlos, vamos a la última pregunta del eje temático de seguridad. Es para don Welmer Ramos. El país ha venido sufriendo continuas violaciones territoriales por parte de Nicaragua. En este momento, el gobierno de don Daniel Ortega no muestra a la fecha ningún interés por el pago de la indemnización que ha ordenado la Corte Internacional de Justicia. ¿Cómo abordará usted el conflicto con el hermano país? 1 minuto 30, don Welmer. Nicaragua es nuestro vecino del norte y lo seguirá siendo por siempre. Creo que el tino con que Costa Rica ha asumido las relaciones con Nicaragua y con el resto de países vecinos debe seguirse dando. Somos un país civilista que creemos en la solución a los conflictos por medio de las cortes internacionales y ahí deberíamos seguir nosotros tratando todos estos temas. Necesitamos las mejores relaciones con nuestros países porque juntos tenemos que custodiar nuestras fronteras, son nuestros socios comerciales y con Nicaragua abordaremos esta temática igual como se ha abordado por este gobierno con la mayor prudencia en el ámbito de la infraestructura que tiene América y el mundo para resolver los conflictos limítrofes, siempre en un ambiente de paz, en un ambiente de amistad con los países vecinos. Las diferencias que tenemos nosotros con Nicaragua son con el gobierno y no con el pueblo, que son pueblos hermanos y amigos. Gracias, don Welmer. Don Carlos, 30 segundos, por favor. Creo que la relación con el gobierno de Nicaragua debe ser respetuosa y debe ser firme, como lo ha sido hasta ahora. Tenemos que en las diferencias echar mano de los mecanismos multilaterales existentes para la resolución de esos diferendos y creo que tenemos que profundizar más bien, por ejemplo, nuestra relación económica, en las relaciones entre los pueblos, porque tenemos una gran sinergia y complementariedad de nuestras economías y son muy importantes para ambos países. No debemos dejar que eso empañe ese tipo de relación. Gracias, don Carlos. 1 minuto, por favor, don Welmer. Nicaragua es uno de los principales socios comerciales nuestros. Necesitamos con ellos también dar mucho más agilidad en lo que es el comercio fronterizo y en ese sentido también estaríamos profundizando. Necesitamos con ellos también custodiar nuestras fronteras para tener nosotros menos vulnerabilidad al tráfico de drogas, al tráfico de armas o al tráfico de inmigrantes, ahora que esto es otra de las preocupaciones que hemos experimentado en los últimos tiempos y por lo tal, nuestras relaciones con ese país debemos de ponerlas en ese plano de armonía, de conversación recíproca y en los mejores espacios diplomáticos. Gracias, don Welmer. Vamos a entrar al último eje temático de este bloque 3, que es salud. La pregunta es para don Welmer Ramos.
La propuesta para crear una canasta básica de medicamentos de suma necesidad ha sido planteada desde ya hace varios años, pero ni el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, del cual usted en un momento fue ministro, ni tampoco en el Ministerio de Salud se ha logrado concretar. Mientras eso ocurre, el precio de las medicinas está por la libre en nuestro país. Ninguna de las dos iniciativas de ley que pretende contener el precio son aprobadas en la Asamblea Legislativa. ¿Aplicaría usted un control en el precio de los medicamentos? Don Welmer, 1 minuto 30, por favor. Sí, yo creo que este es un tema fundamental de esta sociedad. Yo como ministro impulsé a nivel centroamericano un sistema de información de precios e información del precio de medicamentos a nivel de los países centroamericanos y a nivel de cada país, para que el consumidor tenga información de los productos que son idénticos en cuanto al producto original y los genéricos y pueda escoger. En ese sentido, lo que estaríamos nosotros promoviendo es incentivar y perfeccionar la información sobre precios, sobre productos idénticos y exigirle al profesional que cuando receta un producto ponga estas especificaciones en la factura, y por medio de la tecnología que hoy contamos digital, también tengamos un sistema de precios en las diferentes farmacias del país para que el consumidor pueda tomar decisiones informadas y decisiones inteligentes al respecto. Creo que los mercados, una de las cosas fundamentales es la información para que se puedan tomar decisiones eficientes, y aquí es donde pondremos el empeño. Gracias, don Welmer. Don Carlos, 30 segundos. Una de las preocupaciones principales que personas adultas mayores, que personas en vulnerabilidad, en algunos casos personas con discapacidad plantean, es el tema del costo de medicamentos. Tengo que confesar que más allá de las noticias en prensa que he visto a propósito de proyectos de ley, no es ese un tema específico que manejen en el detalle, pero sí estaría dispuesto a que entremos a discutir sobre el tema del precio de los medicamentos desde un enfoque de poner al ciudadano y a la persona como el eje de la discusión. Gracias. Y cierra don Welmer Ramos con 1 minuto, por favor. Sí, este es un tema fundamental. Creo que aquí el tema de la información, como dije, es el eje por el cual debe dirimirse esto. Creo que también este sistema comparado que queríamos poner a nivel de Centroamérica también nos permite evidenciar las políticas discriminatorias que podrían estar imponiendo algunos de los comerciantes de medicamentos, y nos ayudaría enormemente a hacer mercados mucho más integrados y mucho más transparentes para que el consumidor pueda tomar las mejores decisiones a la hora de adquirir esos medicamentos. Y estos son cambios pequeños que estamos planteando hacer en el próximo gobierno. Gracias, don Welmer Ramos. En este tercer bloque, nuestro cuarto y último tema de es salud. La pregunta para don Carlos Alvarado. La actual administración ha aplicado el aumento del 1% en la contribución al régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Considera usted acertada dicha medida, dicha decisión? Don Carlos Alvarado tiene 1 minuto 30. Creo que ahí hay que precisar, quien toma la decisión de hacer el aumento del 1% es la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, y eso es parte de la discusión. A partir del estudio actuarial de la UCR, se determina que sí, en el tiempo necesitamos hacer un reajuste de cómo está estructurado el tema de los aportes de los diferentes contribuyentes, patronos, trabajadores y gobierno, para darle sostenibilidad en el tiempo al régimen a partir del cambio demográfico y de la longevidad. Entonces es la Junta Directiva la que adopta ese aumento y ha generado un poco la tensión que hoy estamos viviendo de las partes. Mi planteamiento ha sido, y mi llamado ha sido, al diálogo con resultados en función de este tema. La sostenibilidad de la caja vendrá no necesariamente o no únicamente de la fórmula per se, es el acuerdo de las partes el que forma el pilar de esa sostenibilidad. La caja en sus 75 años lo que ha mostrado es un modelo solidario y un modelo de paz social que tiene con sus pilares tanto trabajadores, patronos y gobierno.
No se puede perder ese acuerdo tripartito que es el que sustenta eso. Un presidente puede sugerir, puede direccionar cómo avanzar en eso. Ciertamente tenemos que hacer actualizaciones, pero son las actualizaciones que salgan del diálogo y de los acuerdos las que le darán la sostenibilidad. Por eso mantengo siempre mi llamado al diálogo, a las partes, a entrar a conversar ese detalle. Gracias, don Carlos. Don Welmer, 30 segundos. Yo aquí en este caso yo le diría a don Carlos algunas acciones concretas que propongan. El llamado al diálogo es fundamental, pero podríamos proponer acciones concretas a estas alturas. Y ahí yo le puedo decir que el uso de tasas incrementales de acuerdo a los salarios es fundamental para que hagamos el sistema de aportes mucho más progresivo, mucho más justo, y también apostar a que la economía crezca más para que hayan mucho más asalariados y hayan más aportes a la Caja del Seguro Social. Don Carlos, un minuto, por favor. No, yo creo que es parte de lo que debe ponerse sobre la mesa. Algo que se ha discutido es, y en efecto los mismos sectores laborales han dicho que desean, en efecto, ser parte de eso y poner porcentajes de cara a los aumentos, pero quieren hacerlo dentro de una discusión no solo del 1%, sino de la temporalidad en que se va a hacer y en cuánto y en qué medida van a aportar los diferentes actores. Eso tiene que estar ahí como parte de la discusión. ¿Por qué? Porque un gobierno puede aventurarse a poner una serie de propuestas, a la larga es ese acuerdo entre partes las que las va a materializar. Eso es lo más importante en este proceso, es el diálogo y la persuasión para que pase, porque hoy tenemos un trabonazo por un tema de un 1% y no estamos logrando discutir lo esencial. Las partes no están en la mesa y por más que pongamos esas propuestas, no se está llegando a nada. Tenemos que dialogar, tenemos que llegar a resultados en esto. Gracias, don Carlos. Vamos a entrar a nuestra tercera pregunta para don Welmer Ramos, siempre con el tema salud. Hoy al menos 650,000 personas están esperando por una cirugía urgente. Puede que ya el dato en este momento haya aumentado. Muchos costarricenses mueren esperando para someterse a una operación. ¿Qué acciones aplicará usted para disminuir o acabar con esto que se comete contra miles de asegurados? Tiene minuto 30, don Welmer, por favor. Sí, creo que este problema pasa por varios factores. Uno es la poca disponibilidad de profesionales en relación a la demanda de profesionales especialistas. El otro tema es que tenemos poca infraestructura hospitalaria. Eso significa pocas salas de operación y pocas camas en relación con la demanda que hay de ellas. Y el otro tema es la salud preventiva, que debemos nosotros profundizar mucho más en este país para que tengamos un mejor nivel de vida. En cuanto a lo que es la capacitación de profesionales, tenemos que llevar al máximo las capacidades de llevar la capacitación de especialistas al máximo que tenga la Caja del Seguro Social. Si aún así no cubrimos la cuota necesaria, debemos becar profesionales ticos para que vayan a especializarse al exterior. Y si fuera necesario, contratar especialistas extranjeros que vengan acá. Pero esto es un flagelo que está soportando esta sociedad y que no se debe aceptar desde ningún punto de vista porque atenta contra los derechos humanos. Esto tenemos que resolverlo en el corto plazo y es una medida urgente que tenemos que tomar nosotros. Gracias, don Welmer. 30 segundos, don Carlos, por favor. En lo concreto necesitamos ya terminar la digitalización del primer nivel de atención, lo cual está a punto de terminarlo, y llevarlo al segundo y tercer nivel de atención. Eso nos da claridad y trazabilidad de quiénes son las personas que están en lista de espera para reducir la fila. Segundo, tenemos que capacitar más especialistas para reducir toda esa lista de espera y regionalizarlo, faltan mucho en las regiones. Y tercero, como ya se hizo en Heredia, ampliar un segundo turno en otros hospitales. Esas son tres cosas concretas que habría que hacer. Gracias, don Carlos. Termina don Welmer Ramos con un minuto de réplica, por favor. Sí, en cuanto a la infraestructura hospitalaria que nosotros tenemos que generar,
tenemos eso ya financiado, existen los recursos. Lo que nos falta es la ejecutoria, y por eso es que estoy diciendo que debemos de aprovechar las capacidades que tiene la institucionalidad costarricense en otras instituciones como el ICE para que faciliten los procesos de licitación, los procesos de expropiación y de gestión y control de esa obra y llevarla a cabo urgentemente. En la parte de salud preventiva, necesitamos nosotros también educar mucho más al costarricense en esa área, y eso tiene una rentabilidad a nivel social enorme en términos de mejor vida, de mejor desempeño en todos los ámbitos del quehacer humano que debemos nosotros invertir en esto. Gracias, don Welmer Ramos. Vamos a nuestra última pregunta sobre el eje temático salud para don Carlos Alvarado. La deuda del Estado a la Caja abril del 2016 era de 692 mil millones de colones. Para ese entonces el Estado se endeudó con 420 millones de dólares para cancelar un tercio de la deuda. ¿Cómo cancelaría o amortiguaría su eventual gobierno esta deuda? Minuto 30, don Carlos, por favor. Bueno, creo que hay que poner eso también en contexto. Este gobierno es el primero que aborda ese tema, como no lo hicieron muchos gobiernos anteriores que tuvieron esa deuda pendiente con la Caja, y que es un tema que se venía prorrogando. También hay que decir que antes de este empréstito, ya el gobierno de manera líquida pagó un 3% de esa deuda en un gesto de señalar la ruta a seguir en esta materia. Creo que lo que corresponde, por un lado, es, en este tema, hacer la ejecución del préstamo del Banco Mundial de la manera más eficiente posible. ¿Por qué? Porque ese pago de la deuda que hizo el gobierno de Costa Rica hacia la Caja vino con este préstamo que está aparejado a una serie de obras y a una serie de cumplimientos de parte de la Caja. Es decir, no es solo darle dinero para saldar esa deuda, sino es darle dinero para generar una serie de infraestructura, de capacidades y otras cosas que mejoren la atención a la ciudadanía. Tenemos que verlo en ese contexto de la ejecución. Tenemos que ser juiciosos sobre cómo avanza y cómo se ejecuta, y mantener la línea del compromiso para el resto de la deuda. Esto sí tiene que verse en todo el contexto de la situación financiera y fiscal del país. En eso también necesitamos mantener una responsabilidad en este tema, conociendo los otros temas que hemos discutido en la parte económica en esta materia. Gracias, don Carlos. Don Welmer Ramos, 30 segundos. Sí, esta deuda es fundamental de que el gobierno la honre con la Caja del Seguro Social, pero eso no implica que tenga que hacerse en efectivo ni de una sola vez, sino que la Caja la va a necesitar para hacer sus obras, y entonces el gobierno puede ir pagándola con los intereses y con la rentabilidad que eso implica a través del tiempo. Pero también lo más importante es la ejecutoria que tenga la Caja de estos recursos. Gracias, don Welmer. Y cierra don Carlos con 1 minuto, por favor. En general, el tema de salud y el tema de la Caja, hay que señalar el compromiso demostrado que tuvo desde el gobierno el Partido Acción Ciudadana para darle sostenibilidad. Hay que ver que en el desarrollo humano, la salud es uno de nuestros pilares. Es eso lo que genera los indicadores que hoy como país nosotros gozamos y disfrutamos. No solo para el bienestar de nuestra ciudadanía, sino también comparativamente en relación con otros países. Es decir, eso es de lo que nos hace líder. Y hoy estamos enfrentando retos, por una parte en lo financiero, por otra parte en temas de pensiones y por otra parte en temas de atención. Es decir, el compromiso de Acción Ciudadana es claro, y a mí me alegra que hoy estemos discutiendo cómo fortalecerla, cuando en otras administraciones más bien la discusión iba por otro lado, incluso pensando en si era viable el modelo de la Caja o no. A mí me alegra que sea con el Partido Acción Ciudadana que estemos visibilizando el fortalecimiento de esta institución. Gracias, don Carlos. De esta forma terminamos nuestros ejes temáticos. Hemos abordado la economía, la infraestructura, la salud, también el tema, sin duda, la parte de salud,
bueno, y economía, y así también los temas de seguridad también que hemos tenido con los dos precandidatos. Vamos a entrar a nuestro bloque 3, que es precisamente las preguntas del tazón, y también que vayamos a formular unas preguntas entre sí. Va a empezar en esta oportunidad don Carlos Alvarado, por favor, y toma una tarjeta que se encuentra en un tazón de vidrio. Ellos no conocen lo que hay acá adentro, y tiene 30 segundos para formular usted una pregunta a don Welmer Ramos acerca de mujer y violencia. Por favor, adelante. Don Welmer, en una manifestación específica de la violencia contra las mujeres, que es el acoso callejero, ¿cuál sería su política en esta materia? Tiene un minuto, don Welmer, por favor. Sí, yo creo que en este tema la sociedad costarricense tiene que ser rigurosa en aplicar justicia pronta y cumplida. Y creo que el respeto entre géneros es fundamental. En términos físicos y de fuerza, los hombres tenemos ventaja, pero la ley debe de hacer la compensación necesaria. Yo lamento cuando veo que el sistema jurídico nuestro tiene baches muy grandes que permiten la impunidad o que generan la pena muchos años después de haberse cometido las infracciones o los delitos. Es necesario que en este aspecto nosotros redoblemos esfuerzos para hacer la ley mucho más cumplida y mucho más rigurosa, porque no se vale que tengamos ese tipo de conflictos en la sociedad. Gracias, don Welmer. 30 segundos de réplica. Don Carlos, por favor. No, yo agradezco la respuesta en ese sentido. Creo que hay que profundizar y ejecutar el protocolo existente con la policía para la atención de estas situaciones cuando se dan, impulsar el proyecto de ley presentado por organizaciones en esta materia, así como con diputadas que lo están impulsando, pero principalmente una educación en la dignidad y el respeto de las personas que logre erradicar este mal que es el acoso callejero, una forma de violencia hacia las mujeres en la esfera pública. Gracias, don Carlos. Por favor, don Welmer, si toma una tarjeta. Igualmente en el tazón de vidrio toma uno de los temas para plantearle una pregunta a don Carlos en 30 segundos. Pobreza y provincias costeras, por favor. Don Carlos, nosotros hemos visto cómo los dos litorales se caracterizan por tener índices de desarrollo humano de los más bajos del país, donde hay una exclusión social importante. ¿Cuáles medidas específicas propondría usted para el caso de los pobladores del Golfo de Nicoya? Don Carlos, un minuto. Bueno, el caso del Golfo de Nicoya tiene una particularidad específica que tiene que ver con la veda, principalmente para la actividad pesquera, y que afecta a muchas de las comunidades que hacen uso del Golfo en el caso de pesca. También allí tenemos que explotar todo el potencial turístico que tenemos a partir de las islas, a partir de incluso de actividades colaterales. Cerca de allí tenemos posibilidades tanto de la zona franca, en el caso de Punta Arenas, contigo allí, y incluso de agricultura. Es decir, hay una gama de oportunidades que debemos profundizar. ¿Qué podemos hacer en el Golfo de Desarrollo? Profundizar lo que hemos hecho con Puente al Desarrollo, llegando a más población, profundizar la red de cuido como lo que hemos planteado para permitir a más mujeres poder vincularse a trabajar, y también profundizar la capacitación, la transformación de las artes de pesca es muy importante en esta materia, y yo me siento muy esperanzado de lo que podamos hacer particularmente en el Golfo de Nicoya. Gracias. 30 segundos, don Welmer. Sí, ahí es fundamental la incursión del Estado con apoyo no solo económico para las familias que hoy tienen que pasar
largos periodos sin poder acceder al Golfo por la veda, sino que tenemos que aprovechar la empresariedad. Mucho logramos desde el MEIC haciendo las transformaciones de las salinas en productores de camarón, en productores de pescados y demás. Ahí hay bellezas escénicas fabulosas que tenemos que explotar en turismo. Gracias, don Welmer. Por favor, don Carlos, si toma otra de las tarjetas para formular su pregunta a don Welmer Ramos en esta dinámica de nuestro tercer bloque. Y dice, el tema es fertilización in vitro, la aplicación. 30 segundos adelante. Don Welmer está de acuerdo con la aplicación de la fertilización in vitro que está llevando adelante la Caja Costarricense de Seguro Social. Tiene un minuto, don Welmer. Yo creo que todos tenemos el derecho a la procreación como parejas y demás, y que esto es una medida que permite que esto se materialice. No obstante, en temas de fertilización in vitro, esta sociedad ha tenido una discusión en el plano de valores, en el plano ético, y es si se utilizan o no se utilizan todos los óvulos que se fecunden. Desde el principio del respeto a la vida, hay una buena parte de la sociedad, de la cual yo soy uno de ellos, que creemos que está bien la fertilización in vitro en el tanto se utilicen los óvulos que son fecundados. Gracias, don Welmer. 30 segundos, don Carlos. Creo que esta administración dio un paso importante en relación a un tema que había sido prorrogado por la Asamblea Legislativa, un tema más en el cual como sociedad somos incapaces de tomar esas decisiones cuando hay algún grupo que no está de acuerdo y que lo logra bloquear de manera indefinida en la Asamblea Legislativa. Yo celebro que en esta administración se haya concretado eso vía el decreto que luego tuvo su proceso en las Cortes Internacionales, y también celebro que hoy eso sea posible a través de un tratamiento con la Caja del Seguro Social. Gracias, don Carlos. La última pregunta, por favor, la tarjeta le corresponde a don Welmer Ramos preguntar de estas tarjetas temáticas que tenemos. Sindicatos, huelgas. 30 segundos, por favor. Don Carlos, ¿cuál es su opinión respecto al papel de los gremios en este país y cómo ve usted el aporte que puedan hacer ellos a esta sociedad? Mi paso por el Ministerio de Trabajo, el cual fue saliendo de Limas a pedido del presidente, me permitió tener algo que es lo que me hace estar acá y darme esperanza a Costa Rica. Tuve contacto tanto con el sector sindical como con el sector empresarial del país, y ahí vi muchísimas personas patriotas que desde su trinchera y su entender hacen lo mejor para el desarrollo de Costa Rica. Y estando allí, viendo esas diferentes posiciones, uno también ve la posibilidad de generar acuerdos. Los sindicatos juegan un rol importante en Costa Rica, tanto así que a través del diálogo con ellos materializamos cosas importantes, como fueron las renegociaciones de las convenciones colectivas a la baja, sin huelgas y sin violar ningún derecho. También logramos cosas con sindicatos y con empleadores, como un nuevo modelo de fórmula salarial para el sector privado o un acuerdo tripartito entre UCAEP y las diferentes centrales sindicales para la informalidad. Es decir, es muchísimo lo que podemos hacer en el diálogo y la construcción de conjunto. Don Welmer, 30 segundos. Sí, yo creo que los sindicatos cumplen una función fundamental en defensa de derechos de los trabajadores. Los grandes avances que ha tenido esta sociedad se han llevado a cabo por medio de los aportes de los diferentes gremios y de esa discusión sana de cómo tiene que ser la sociedad y cómo tiene que estar conformada. Para mí ha sido fundamental lo que ellos han dado a este país. Gracias, don Welmer. Y para cerrar este bloque, hacemos una pregunta que viene de parte de la dirección. Y es, ¿por qué? Y es para don Carlos Alvarado. ¿Por qué don Carlos Alvarado
usted escuchó de don Welmer Ramos felicitarlo porque apruebe que el ICE haga obra pública. Tiene minuto 30 para su respuesta. Perdón, que yo... ¿Por qué considera que usted hoy, según don Welmer Ramos, aprueba que el ICE haga obra pública y anteriormente había dicho que usted no? Vamos a ver, en esto hay que profundizar. Tiene un minuto para responder. Yo creo en la complementariedad y el trabajo conjunto del sector público y del sector privado. El sector público tiene grandes competencias y hoy lo que necesita es capacidad de planificar, gestionar, formular y fiscalizar. Y en estas opciones veo al sector público trabajando de la mano del sector privado para sacar las obras importantes que requiere Costa Rica. Yo veo ahí al ICE, veo al sector privado y veo muchos actores sacando adelante a Costa Rica. Muy bien. Y vamos a darle 30 segundos a don Welmer para la réplica. No, entonces yo lo que le expreso es mi satisfacción de que don Carlos tenga esta posición, porque estamos llegando a acuerdos y esta variante suya, don Carlos, de veras me satisface enormemente, porque estamos pensando de una manera igual en cómo utilizar esos grandes recursos que tiene el país para el desarrollo. Muchas gracias, don Welmer. La pregunta para don Welmer, y tiene un minuto para responder. Usted, y según el señor Carlos Alvarado, mencionó en algún momento que había que cerrar el Bancrédito. Un minuto de respuesta. Sí, antes de que el gobierno propusiera una salida para el Bancrédito, yo propuse que los activos y los funcionarios del banco se repartieran de manera equitativa entre los dos bancos del Estado, de tal manera que los empleados y la sociedad no tuvieran ningún desmedro en los servicios que estaba recibiendo, ni los empleados sufrieran ningún problema en cuanto a despidos, porque los dos bancos del Estado son enormes comparados con el Banco Crédito y tenían suficiente capacidad para absorberlo sin que se diera ningún movimiento de corridas bancarias ni desestabilización de la economía. Antes de que el gobierno propusiera una salida, yo propuse una ahí sobre la mesa y el gobierno tomó otra. Y en cuanto a eso, me siento muy orgulloso de presentar salidas que sean armónicas y que respeten el derecho de todos. Gracias, don Welmer. Tiene para cerrar, don Carlos, 30 segundos, por favor. No, me parece importante ese tema. Creo que la discusión de Bancrédito es una discusión que se venía dando de bastante tiempo atrás. A mí desde Lima me correspondió trabajar también de lleno para hacer el traslado efectivo de un negocio de IMAS, de BSR a Bancrédito, y así se le dio más sostenibilidad. En trabajo en equipo se pudo haber hecho muchas cosas para no llegar a la situación en la que se llegó. Creo que la opción actual de un banco de fomento es la mejor. Gracias, don Carlos. Señores, y a quienes están sintonizados por medio de las redes sociales de la Universidad Latina de Costa Rica y también de Noticias Colombia, vamos a venir ya a nuestro bloque final, que es el bloque de cierre. No sin antes mencionar que después de que terminemos este desafío político, vamos a venir con un análisis del postdebate o el postdesafío que hemos nosotros denominado. Hemos invitado 4 grandes expertos de las 4 ejes temáticos que nosotros hemos abordado de esta noche. El señor Melvin Garita, él es licenciado en Economía. Don Carlos Contreras, amplio conocedor en el tema de infraestructura. Don Álvaro Ramos, así también es un analista en el tema de seguridad y relaciones internacionales. Y también va a estar con nosotros don Eli Feinsaig, quien es también en la parte de salud y la parte de política administrativa, pues tiene amplio conocimiento, así que siga en sintonía con nosotros. Nuestro bloque final son 2 minutos de cierre. Empieza don Carlos Alvarado, por favor. Quiero agradecer este espacio tanto a Columbia como a la Universidad Latina y a quienes nos han seguido en este debate, porque creo que una vez más demuestra que la mejor propuesta la tiene el Partido de Acción Ciudadana, y en el Partido de Acción Ciudadana está esa visión que puede llevar el cambio que iniciamos con el gobierno de don Guillermo Solís adelante. Todavía faltan muchas cosas más en materia de educación, una mejor educación
tanto en lo rural como en lo urbano. Tenemos que descarbonizar la economía y convertirnos en líderes en esa materia en toda la región latinoamericana e inclusive en el mundo. Tenemos que generar empleo con una distribución territorial, es decir, repartir esas oportunidades. Tenemos que construir ese tren rápido de pasajeros y hacer las sectoriales en la sectorización en Costa Rica. Tenemos que resolver el tema del déficit fiscal y ser responsables y hablar del tema, como también necesitamos resolver el tema del empleo público desde una óptica de hacerlo más eficiente y más equitativo. Pero tenemos esperanza. Los últimos 3 años del gobierno de Luis Guillermo Solís han demostrado que sí se puede materializar las cosas, que sí se puede reducir la pobreza, que sí se pueden renegociar convenciones colectivas sin conflictos sociales, que se puede tener una economía en crecimiento, que se puede traer más inversión y más líneas aéreas, que se puede complementar esa inversión con el empuje a la economía social. Es decir, hay esperanza de que las cosas sí pueden pasar. De eso se trata la elección de febrero del 2018. Si profundizamos ese cambio, si lo perfeccionamos, si mejoramos como país o si volvemos al pasado, a lo que estábamos o a cosas peores. Eso es lo que tenemos por delante. Yo por eso, de una manera respetuosa, humilde, pido el voto este 9 de julio en la convención abierta del Partido Acción Ciudadana y me sentiré muy honrado si me respaldan para representar al PAC como candidato a la presidencia de la República. Gracias, don Carlos Alvarado. Con 2 minutos también de cierre, el señor Welmer Ramos tiene 2 minutos. Muchas gracias. Quiero agradecer profundamente a esta institución universitaria por dar este espacio a la democracia costarricense. Esta es la forma en que los costarricenses tomamos las decisiones importantes, por medio del debate de ideas, por medio de la confrontación en paz, por medio de la confrontación respetuosa. Quiero agradecer a don Nielsen por conducir este debate y a todos ustedes por estar aquí. De verdad, Costa Rica está a un paso de dar el gran salto hacia el desarrollo. Costa Rica está a un paso de que logremos nosotros caminar mucho más rápido en lo que es el crecimiento económico, en la reducción de la pobreza, en la generación de oportunidades para todos y todas. Hemos puesto las bases en este gobierno. Hoy en día tenemos las ideas para crecer a tasas más elevadas por medio de generar más infraestructura pública, más construcción. Necesitamos fomentar los pequeños negocios mucho más. Necesitamos volver la cara hacia la economía nacional sin demeritar lo que hemos hecho con la atracción de inversión extranjera. Al contrario, encadenando toda esa inversión extranjera al crecimiento económico. Esto porque a partir de ahí podemos nosotros, generando riqueza, combatir pobreza, generar oportunidades, generar mucho más apoyo a los que hoy necesitan más respaldo del gobierno. Por eso les quiero invitar para que el 9 de julio nos respalden con sus votos para hacer más Costa Rica con ideas claras. Muchas gracias, don Welmer Ramos. Son minutos de conclusiones. Y también el señor Carlos Alvarado. Entonces los voy a invitar para que después de esta pausa que vamos a tener aquí en Columbia 98.7 y también en las redes sociales, continuemos con este postdebate, el análisis de los 4 expertos de estos ejes temáticos. Señores, muchísimas gracias. Nos vamos a encontrar el 9 de julio en esta convención del Partido Acción Ciudadana. También a ustedes en sus hogares, pues sigan en sintonía con nosotros en este desafío político. Columbia, Universidad Latina de Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ejército, ser el lugar del mundo con más áreas verdes protegidas. Un compromiso con el país es darlo todo para dar lo mejor. Es amar esta bandera y todas sus posibilidades. Es soñar con todo lo que podría suceder.
al igual que la Universidad de Costa Rica, es sentar un precedente como institución. Por eso queremos ser la primera universidad pública o privada en acreditar el 100% de nuestras carreras. Hoy estamos comprometidos con 25,000 estudiantes y 80,000 graduados. Transformar un país empieza por apoyar la educación. Universidad Latina de Costa Rica. ¿Qué es asumir un compromiso?